Estimados alumnos, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales correspondientes a esta semana y vamos a empezar a hablar un poco, en realidad vamos a repasar un poco sobre algunos temas que hemos podido desarrollar en clases anteriores. Puntualmente vamos a hablar el día de hoy sobre los paradigmas, lo vamos a relacionar un poco con nuestra disciplina de estudio, que es la psicología. Bueno, en primer lugar es muy importante partir de que la filosofía, uno de sus principales problemas que ha tenido, ¿sí? Fue la de poder, digamos, establecer un objeto de estudio y la manera de cómo iba a ser abordado ese objeto de estudio, ¿no? En nuestro caso, como disciplina científica, también nos hemos planteado diferentes objetos de estudio a lo largo del desarrollo de nuestra ciencia. Puntualmente, la filosofía ha tenido como dos principales vertientes. Por un lado, aquella postura materialista que postulaba que aquel objeto de estudio debía ser, por ejemplo, medible, cuantificable, podía ser percibido, ¿sí? En tanto que por otro lado estaba la postura idealista, que se buscaba, digamos, una postura totalmente opuesta. Pretendía estudiar al objeto de estudio más allá de lo físico, poder percibir al objeto desde su esencia y desde el significado del mismo, ¿sí? Estas fueron como las dos principales posturas que se ha planteado la filosofía como problema. En investigación social tenemos como diferentes maneras de poder ver la realidad, ¿sí? Y es lo que llamamos paradigmas de investigación. Básicamente, una de las preguntas de final puede ser cuáles son los paradigmas de investigación más que en psicología, sería cuáles son los paradigmas de investigación en las ciencias sociales, ¿sí? Y básicamente son tres, aunque hoy en día se habla de un cuarto paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Pero en este caso vamos a hablar de tres paradigmas, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales. Por un lado está el paradigma positivista, el paradigma hermenéutico, o también se lo llama interpretativo, y en tercer lugar está el paradigma sociocrítico, también se lo suele llamar paradigma marxista, ¿sí? En lo que respecta a algunos datos históricos sobre el paradigma positivista, este es uno de los principales paradigmas y de los primeros paradigmas que hoy en día tiene importante vigencia. También no es que ha desaparecido, sino está muy vigente. Tiene sus orígenes en el siglo XIV, ¿sí? Tiene una base filosófica empirista. En el siglo XIX, Augusto Comte fue una de sus principales figuras, y este paradigma positivista atravesó por diferentes etapas. El positivismo clásico, que es, digamos, el que da origen a este paradigma. Luego se pasó a un paradigma denominado dentro del positivismo empirocriticismo, porque lo que se hacía era justamente criticar a este empirismo extremo, y el neopositivista, ¿sí? Donde por ahí las posturas, que ya también lo vamos a ir desarrollando, las posturas en relación a lo que se debía estudiar eran un poco más flexibles. ¿Cuáles son las características? Vamos a ir con esto un poco muy rápido porque ya lo hemos desarrollado en clases anteriores. Considera que la realidad está formada por partes. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si yo voy a estudiar un objeto de estudio, lo voy a dividir en sus unidades más simples, ¿sí? No acepta la realidad que no sean los hechos observados, es decir, que si yo investigo algo,
en este caso dentro de la psicología, debe ser algo que pueda ser observado, por ejemplo. Más que el por qué se interesa en el cómo, rechaza a la metafísica, es decir, aquellos fenómenos que van más allá de lo físico, de lo observable, de lo que es perceptible. Pretende crear leyes universales y se basa en un monismo metodológico, es decir, de que este paradigma considera de que existe solo un método para poder acceder al conocimiento. Y también busca la cuantificación de datos. Por ejemplo, saber cuántas personas tienen un coeficiente intelectual alto, por ejemplo, en un colegio. Puede ser un objeto de investigación, un fenómeno. Y los valores están fuera de interés. Esto quiere decir que los sentidos, los sentimientos que aparecen en el investigador, bueno, se lo va a dejar de lado, ¿sí? En contraposición, si el paradigma positivista era un paradigma basado en la cuantificación, en los números, en la objetividad, bueno, este paradigma es todo lo contrario, ¿sí? Si el paradigma anterior se basaba en el empirismo, este paradigma fenomenológico tiene su base filosófica en el idealismo, se basa en lo que es la subjetividad, se remonta también en el siglo XIX con figuras como Husserl, Heidegger, Sartre, entre otros, y tiene sus orígenes remotos también en la antigüedad con filósofos como Platón, Leibniz, Descartes, Brentano. ¿Cuáles son las características? Bueno, este paradigma se basa en la noción de intencionalidad, es decir, de que no existe un objeto sin sujeto. Esto quiere decir de que el objeto de estudio va a existir en la medida en que haya un sujeto que esté dispuesto a conocerlo. Se basa en la fenomenología, que es el estudio de las esencias de las cosas. Se basa en la intersubjetividad para poder justamente lograr lo que es un consenso, ¿sí? Tiene una visión holista. El fenómeno que vamos a estudiar debe estudiarse en su totalidad, o sea, teniendo en cuenta su cultura, los valores, la ideología, etc. Plantea de que la realidad es construida socialmente, es decir, es una construcción social, y al ser construida socialmente también se caracteriza por ser una realidad que constantemente cambia. Y se da mucha importancia del sujeto en el proceso de la construcción del conocimiento, ¿sí? En este caso del investigador y de lo que estamos investigando. Y el tercer paradigma dentro de las ciencias sociales es el paradigma materialista, también se lo llama marxista o dialéctico. Una de sus figuras importantes es Marx y tiene sus orígenes en la década del 40, es decir, es uno de los últimos paradigmas. También tenemos a Engels, también se basa en algunas ideas de Hegel. Y una de las cosas principales que establece el materialismo, este paradigma, considera de que la conciencia es el producto de la materia. El hombre tiene la posibilidad de conocer el universo, ¿sí? Su base filosófica es el materialismo dialéctico y básicamente se plantea de que la ciencia avanza por medio de contradicción de ideas, ¿sí? Es lo que se denomina tesis, antítesis y síntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una idea que es lo que da origen al conocimiento. Luego esa idea va a ser, refutada, va a ser criticada, se va a poner en duda por medio de otra idea que se denomina antítesis. Y la síntesis es la combinación entre ambas ideas, es decir, entre la tesis y la antítesis. Se crea una nueva realidad que es la síntesis. Y este paradigma está orientado básicamente a la práctica y a la transformación social, es decir, aquello que yo voy a investigar siempre va a buscar generar cambio, impacto en la sociedad, impacto en el medio y va a buscar justamente la transformación, ¿sí?
¿Cómo se observan estas ideas, digamos, de la investigación en psicología? Bueno, eso lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco sobre los diferentes paradigmas, ¿sí? Y puntualmente tenemos que partir de la idea de lo que se entiende por paradigmas. Bueno, cuando hablamos de paradigma, puntualmente de qué estamos hablando, qué es un paradigma y quién es el que crea el concepto de paradigma. Bueno, el señor que ustedes están viendo acá en pantalla es Thomas Kuhn, seguramente lo habrán estudiado en alguna otra materia. Fíjense que es un hombre que básicamente es contemporáneo, fue básicamente un físico, un historiador de la ciencia, un epistemólogo y también fue filósofo. Una de sus principales obras fue este libro que se conoce La estructura de las revoluciones científicas, donde él justamente habla del concepto de paradigma, ¿sí? ¿Cuáles son los aportes que realizó la psicología a las ideas de Kuhn? Bueno, por un lado está la teoría de la Gestalt, ¿sí? Esta teoría plantea de que un cambio de paradigma involucra un cambio de Gestalt, ¿sí? Es lo que toma Kuhn de esta idea, y también toma algunas ideas de Piaget. Por ejemplo, la noción de causa, donde los científicos construyen sus teorías, como el modo en que los niños aprenden los conceptos. Esto quiere decir de que el hombre constantemente se encuentra en proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Basado en lo que es la curiosidad, como lo realizaría un niño. Otro de los conceptos fundamentales que también toma Kuhn es el concepto de crisis. Básicamente se define como un tiempo de desorientación científica durante el cual los científicos se encuentran contrariados debido a las múltiples alternativas que se presentan para resolver un problema. Sobre el concepto de paradigma, puntualmente, ¿qué es un paradigma? Bueno, básicamente, etimológicamente, paradigma significa modelo, patrón o ejemplo, ¿sí? Este concepto es utilizado en múltiples saberes, en múltiples conocimientos. Thomas Kuhn lo define como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelo de problemas y soluciones a una comunidad científica. Esto quiere decir de que el paradigma es un modelo que intenta resolver una serie de problemas sobre los cuales se va a basar una determinada comunidad científica, ¿sí? Esto, para poder profundizarlo más, lo vamos a relacionar en el siguiente video cuando hablemos sobre los aportes de estas teorías de Thomas Kuhn en relación a la evolución de la psicología como ciencia. Thomas Kuhn plantea de que la ciencia se desarrolla en diferentes etapas. La primera corresponde al periodo de ciencia normal. Básicamente en este periodo hay ciertas ideas que son las que prevalecen, que explican la realidad, ¿sí? Luego esta realidad empieza a tener una serie de anomalías, hay una serie de situaciones que generan crisis, que desembocan en un abandono del paradigma que está prevaleciendo, ¿sí? Y este periodo de anomalía da lugar a lo que se denomina revolución científica, ¿sí? Básicamente hay una serie de episodios de desarrollo no acumulativo en el que un antiguo paradigma es reemplazado completa o en parte por otro paradigma, un paradigma nuevo e incompatible, ¿sí? Es lo que va a dar lugar justamente a un nuevo periodo de ciencia normal, ¿sí? Por último, ¿es válido la utilización del concepto de paradigma en psicología? Bueno, para que podamos utilizar el concepto de paradigma en psicología, debe haber lo que se denomina una discontinuidad. Se define como rivalidad que radica en aspectos ontológicos, epistemológicos, conceptuales, generando un nuevo cambio,